Amada familia, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo donde el Señor nos habla, el Señor siempre a través de su palabra nos guía. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este tiempo devocional. Saludamos a todos amigos, hermanos en la fe y todos aquellos que se conectan con nosotros y aquellos que nos escuchan a través de la emisora. Bienvenidos en esta mañana a este tiempo devocional. Vamos a orar y a colocar esta media hora en las manos del Señor. Amén. Amado Jesús, te damos gracias, Padre bueno, por esta mañana, por este día, por este tiempo que tú nos regalas en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que a través de esta mañana, Señor, tú hables a nuestro corazón, que venga el rema tuyo a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor, que la palabra que se imparte el día de hoy, Señor, cumpla el propósito con el cual es enviada, que sea prosperada en cada corazón y que cada uno, Padre Santo, pueda dar fruto de lo que escuchan esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das y el privilegio que nos das de impartir tu palabra, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos, de cada palabra que sale de nuestra boca, Señor. Quita toda confusión que quiera venir al corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una nueva generación, esa debe ser una de las oraciones que nosotros hacemos. Y nosotros como papás tenemos una responsabilidad, siempre tenemos una responsabilidad de poder formar, dejar un legado. Tal vez no una prolongación de nuestros ministerios, porque en el caso nuestro, nuestros hijos, puede que no sean una prolongación o una extensión de nuestro ministerio, pero sí una prolongación de lo que es el evangelio mismo. Y nosotros tenemos un compromiso de estar formando una nueva generación. Hemos visto con el pasar de los años cómo los principios y los valores se han venido deteriorando. La semana pasada estuve en una clase y estuve hablando acerca de un texto que es muy diciente y es Proverbios capítulo 30. Quiero que nos acompañes, Proverbios capítulo 30. Yo sé que nos vamos a sentir muy identificados. Ahora, si hay personas jóvenes que se están sintonizando, se están allí conectados y no tienen hijos, también somos responsables de una nueva generación, porque todos nos convertimos en maestros, estamos instruyendo, estamos enseñando. Si eres soltero o si eres soltera, también, porque dentro de tu proyecto de vida debe estar el tener un hogar, unos hijos, y también esto hace parte de ese proyecto de vida, el formar una nueva generación. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 11. ¿Por qué digo que nos debe llevar a una reflexión? Porque aquí se está hablando no solamente de un grupo de personas, de una minoría, no se está hablando de una minoría. No podríamos tener un tema por solo una minoría, porque son muy pocos en relación a los muchos que podemos estar haciendo lo correcto. Pero aquí está hablando de toda una generación. Entonces está marcando, está el Señor hablando. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Mira lo que dice la palabra. Hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Entonces está hablando de toda una generación, es decir, que es una tendencia, es una atadura, es un espíritu que se está levantando en la juventud. Y esto debe hablarnos a nosotros. ¿Cómo es posible que hoy la juventud, nosotros lo vemos y tal vez tenemos casos muy cercanos donde ya los jóvenes no respetan a sus padres? Y esta palabra fue escrita hace cientos de años, donde eran los jóvenes muy sujetos, donde habían los jóvenes que estaban bajo esos principios que sus padres les enseñaban. Entonces esta palabra es aplicable para hoy. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Dice, hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Entonces se están acortando los días de esa generación, porque hay una promesa en la palabra que dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Es uno de los mandamientos. Y aquí entonces vemos una generación, unos jóvenes que no bendicen a su padre ni a su madre. Entonces ya de hecho
damos que se están acortando los días de esta juventud. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer? Porque los padres hoy, ¿cuál es la frase que se dice? Es que se me están saliendo de las manos. Pastor, mis hijos se me están saliendo de las manos. ¿Por qué razón se nos están saliendo nuestros hijos de las manos? Y no porque ya no apliquemos la severidad. No es que antes los jóvenes eran más sujetos porque los papás eran más severos en cuanto a la corrección. Porque los palos eran más gruesos y se aplicaba más fuerza en el momento del castigo, la corrección. No es eso. ¿Cuál debe ser nuestra función como padres para que haya una nueva generación? No podemos permitir que esta generación se nos dañe. No podemos permitir, es una responsabilidad que recae directamente sobre nosotros. Mira lo que dice en el libro de Jueces. ¿Tienes alguna palabra para compartir? ¿Qué dice? Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, porque el pastor nos está hablando y nos está diciendo qué debemos hacer. ¿Cuál sería nuestra posición? La posición, cuál sería la tarea que nos corresponde a nosotros hacer cuando estamos hablando de una nueva generación. Proverbios 22, en el versículo 6, dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué vemos generaciones? Y arrancamos con el versículo 11 porque ahí nos sigue hablando de generaciones, pero lo primero que dice: hay generaciones que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Por qué tenemos este fenómeno? Porque tenemos una generación totalmente diferente a las generaciones pasadas, aún a las generaciones de las que el pastor nos está hablando en esta mañana de hace 100 años. ¿Cuál fue la diferencia entre esas generaciones y esta generación? Que en las generaciones antiguas hubo una instrucción. Hubo unos padres que se preocuparon por formar a sus hijos, por levantarlos en la palabra, por instruirles, por enseñarles, ¿verdad? La Biblia nos está diciendo en esta mañana, si tú lo enseñas de pequeño, aun cuando sea adulto, no olvidará lo que tú le has instruido. ¿Por qué? Porque hay una palabra que va a hacer que él no se aparte. Va a haber una palabra que le va a hablar al corazón de ese niño cuando es adulto, que lo que hace está mal. Pero el problema es que no ha habido una instrucción, por lo tanto, pues no hay un fruto ya cuando ellos crecen. Ahora, esto me lleva también a pensar en algo, y es uno de los fenómenos que se viene presentando, y es que delegamos funciones que nos corresponden a nosotros. Esa función del formar, del instruir. Nosotros como padres debemos formar a nuestros hijos. Se está delegando esa función, se le está delegando a los abuelos, se le está delegando a los tíos. Con facilidad entonces soltamos a nuestros hijos. Pastor, pero es que yo tengo que irme a trabajar. Sí, claro que sí. Sabemos que en muchos casos hay hogares donde los dos trabajan y sus hijos tienen que estar al cuidado de alguien más. Pero la formación es de papá y de mamá. Amén. La formación debe ser de papá y de mamá. Los abuelos son excelentes cuidadores, pésimos formadores. Excelentes cuidadores, y yo sé que hay más de un abuelo que nos puede estar viendo. No, pastor, ese no es mi caso, porque yo sí corrijo a mis nietos, porque sí, pero es una función que es netamente de papá y de mamá. Mira lo que dice el libro de los Jueces, capítulo 13, libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 1. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos una generación que nuevamente se inclina a hacer lo incorrecto, a hacer lo malo. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Entonces hay unas consecuencias de una maldad. Nuestros hijos, si no son corregidos y no son esa nueva generación, van a pasar consecuencias. Y van a pasar consecuencias no muy buenas. Ahora, aquí lo que dice la palabra es que el Señor mismo los entrega en manos de los filisteos como consecuencia de su maldad, consecuencia de su infidelidad. Pero Dios siempre, siempre da una oportunidad. Y mira lo que dice allí el versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, una nueva generación,
una oportunidad que Dios les da al pueblo de Israel. Dice, ahora vemos varias cosas aquí que son interesantes, no queremos desviarnos del tema, pero esta mujer era estéril. Esta mujer era estéril y el Señor llega y obra un milagro creativo y sobrenatural en el vientre de esta mujer. Tal vez ya habían perdido la esperanza de haber tenido hijos, porque ustedes saben que era una deshonra para la mujer que no tenía hijos. Era estéril, pero viene una visitación celestial y este vientre ahora comienza a ser fructífero. Se abre este vientre para dar vida. Y esta vida, esta nueva generación, iba a ser esa esperanza para el pueblo de Israel. Cuando el Señor te visita, cuando el Señor nos visita, hay un milagro sobrenatural. No pierdas la esperanza. Si habías perdido la esperanza, si tal vez habías considerado que había algo estéril en tu vida, la parte económica, la parte emocional, porque muchos ya consideraron que ya no está dentro de lo suyo el tener un hogar, el tener un esposo o una esposa, como que esa área emocional es estéril. Tantas áreas en nosotros que podemos llegar a considerar estériles, pero cuando viene una visitación celestial, lo que no daba vida, ahora recobra vida. Así que no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, porque viene una visitación del cielo y hay un milagro creativo y sobrenatural para ti y para tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que debemos comenzar por creer en esta mañana que tal vez no está muy soleada, un poco fría, pero viene una palabra de bendición, una palabra de esperanza. Señor, yo sé que viene una visitación celestial. Viene, Señor, una visitación sobre nuestras vidas. Ahora mira lo que sigue diciendo la palabra. Dice el versículo 4, ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Mira cómo el Señor da una bendición, da un hijo, da una nueva generación, pero esa generación viene con un propósito celestial. Amén. Viene con un propósito divino. El Señor no dijo, vas a tener un hijo y esperemos a ver qué pasa. Y vas a estar contenta y es para que estés feliz. No. Nuestra generación, nuestros hijos tienen un propósito. Amén. Mi propósito. Tienen un propósito. Es decir, no es simplemente decir, es que yo quiero un hijo porque es que yo quiero un hijo. Yo quiero un hijo para que me haga feliz. Yo quiero un hijo para consolidar mi hogar. Siempre tenemos que ser responsables, porque vemos cómo hay mujeres que se embarazan y no tienen una responsabilidad, no tienen una conciencia de entender que cada ser humano que viene a esta tierra viene con un plan y viene con un propósito. Aquellos que son concebidos en el Señor traen un propósito. El propósito en este caso era para salvación, era para salvar el pueblo de Israel. Nuestros hijos vienen con un propósito y es de salvar, de impartir, de dar vida a otras personas a través del evangelio. Entonces, nuestros hijos, debemos comenzar por eso. Señor, una visitación celestial sobre mi casa, sobre mi hogar. Así que vamos a ver una bendición, una respuesta. Señor, gracias. Lo que estaba estéril, lo que estaba muerto, ahora tiene vida. Pero nuestros hijos, tus hijos, y yo sé que esto es una promesa preciosa para los padres y para nosotros como papás. Mis hijos tienen un propósito divino, tienen un propósito celestial. Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, ya hay una predestinación. Pero ¿sabes qué función cumple papá y mamá? Porque le dijo a la mamá, no bebas ni vino ni sidra. Mira lo que dice aquí el versículo 5. Y navaja, versículo 4. Ahora pues no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Hay una responsabilidad de la mamá. Hay una responsabilidad con el propósito de sus hijos. Dice, no, de ti depende que ese propósito se cumpla. No vayas a dañar el proceso. No podemos dañar nosotros. Hay muchos padres que han dañado a sus hijos. Los han dañado con palabras. Los han dañado con malas decisiones. No podemos nosotros a la ligera ir declarando palabra. Lo que ella bebiera iba también y también implicaba lo que este niño iba a hacer. Uno diría, pero ¿qué tiene de malo que si bebiera sidra o cosa inmunda?
iba a contaminar, iba a perjudicar, iba a dañar, se iba a convertir en un obstáculo. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra, versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni de quién era, y ni tampoco él me dijo su nombre. Algo que veo es que esta mujer fue a su marido. Vemos un hogar consolidado, vemos una buena comunicación, ¿sí? Vemos que lo que le afectaba a uno debía afectarle al otro. Si es tu caso y eres madre soltera, recuerda que siempre que estemos hablando de pareja, y si tu caso es que eres soltera, la figura de Cristo está allí. Está la figura de Cristo. Las mujeres solteras, entonces, o madres, cabeza de familia, allí tienen a Cristo, la figura de Cristo, del varón perfecto en sus casas, en sus hogares. Entonces, esta mujer fue y se lo contó a su marido. Y mira lo que dice el versículo 7. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni cosas como inmunda. Porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Le contó exactamente lo mismo que el ángel le había hablado. No le quitó, no le añadió, no le mintió. Habla de sinceridad, habla de honestidad. Y no se quedó callada. Ella le contó lo que ella había recibido para su hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros como pareja sepamos para qué vienen nuestros hijos. No solamente nosotras como mamás, que somos las que normalmente estamos más al cuidado de ellos, sino que nuestro esposo, nuestra pareja sepa cuál es el propósito de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el distorsionamiento de absolutamente todo. Si la mamá lo lleva a la iglesia, usted lo quiere embrutecer, usted no lo quiere sacar de allá. No, es que podamos entender en pareja cuál es el propósito de Dios. Y que es una responsabilidad de los dos. Es nuestra responsabilidad. Cuando ella le cuenta a su esposo, ella le está diciendo: nos entregaron una responsabilidad. Quiere decir que no solamente es labor de la mamá instruir, enseñar, edificar, sino que también es labor del papá. Es igual la misma responsabilidad el que los dos tengan en acuerdo cómo van a formar un hijo, porque una de las cosas más tremendas que se ve en este tiempo es que mamá dice una cosa, papá dice otra cosa, y en el centro están ellos. Y ellos siempre van a mirar qué les favorece a ellos y a quién obedecer. Ah, no, pues si mi papá dijo que no fuera a la iglesia. Ah, no, pero si mi papá dijo que yo no tenía por qué lavar la loza, ¿cierto? Porque eso es función de la mamá. Entonces no hay un acuerdo y no hay una forma correcta de cómo edificar a unos hijos. Y peor aún cuando los ponemos a ellos en el centro y ellos se dan cuenta que hay conflicto entre nosotros. De ahí depende, de ahí que se distorsiona, de ahí que empiezan ellos a ver que ellos también pueden levantar la voz, que ellos también pueden faltar al respeto, que ellos también pueden maldecir, como nos lo está hablando el libro de los Proverbios. Y mira lo que sigue diciendo, porque aquí es donde, según el libro de los Proverbios, allí en el capítulo 30, en el primer versículo que leímos, dice en la escritura que esta generación no bendice a sus padres y tampoco a su madre. Pero entonces, ¿cuál es la función de nosotros padres? Estamos viendo a Manoa y a su esposa cuando el Señor les promete un hijo. Y mira lo que hace Manoa, versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y le dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que tú enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Ojo a esto. Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Mira lo que pide Manoa. Manoa no le dijo: Señor, ¿cómo le tengo que dar de comer? ¿Cómo lo tengo que vestir? No. No, porque eso es un instinto de nosotros como padres que lo podemos cumplir. Y hay padres que dicen y llegan a pensar que con darle el alimento, con darle el vestido, están cumpliendo con absolutamente todo. Pero nuestra función de padres va mucho más allá. Y aquí necesitamos la sabiduría de Dios para guiar a nuestros hijos. Y Manoa, aunque era un hombre adulto, aunque tenía a Dios en su corazón, ¿sabes qué hace Manoa? Le pide a Dios y le dice: Señor, te pido que me envíes al ángel, al que dio la promesa, para que me enseñe, para que me diga cómo debo
¿Y qué debemos hacer con el niño? Y mira lo que sigue diciendo la palabra en el versículo 10. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira, se me apareció el ángel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú el varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, y mira la preocupación de Manoa, dijo, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Nuevamente le dice, o sea, ¿cómo debe ser la manera de vivir de él? O sea, ¿cómo lo crío? ¿Cómo lo formo? ¿Qué debe ser? Porque es un niño con propósito. Es decir, Manoa veía cómo todos los demás niños crecían y tenía amigos y tenía familia, pero él sabía que sus hijos o su hijo, Sansón, en este caso era Sansón, era un niño con propósito. Y que es muy diciente lo que el pastor nos está diciendo en esta mañana. Él veía cómo se estaban formando otros niños. ¿Sí? Es decir, no es suficiente solamente el desayuno, el almuerzo y la comida. No es suficiente un calzado, no es suficiente un vestido. Es que para cada niño hay una formación, una forma de levantarlos en el Señor. Para cada uno. ¿Tienes 3 hijos? ¿Tienes 2 hijos? ¿Tienes 4 hijos? Dios con cada uno tiene una formación específica. Amén. Yo tengo 2 varones. Y Joel es totalmente diferente a Johanán, que son mis 2 hijos. Y con cada uno de ellos nosotros aprendimos en el Señor que lo que para uno es importante, para el otro no lo es, ¿cierto? Y a cada uno hay que darle una formación diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un carácter diferente. Por eso nosotros no los comparamos a ellos, porque sabemos que ellos son diferentes. Manoa sabía que su hijo era diferente y que si Dios había enviado un ángel y le había dado la oportunidad a la esposa de él de concebir un hijo, era porque iba a ser un niño totalmente diferente. Si el Señor te dio la oportunidad de ser mamá, de bendecir tu vientre, quiere decir que tus hijos son diferentes a todos los hijos, a los de la vecina de este lado, a los de la tía, a los de la prima, a los de la hermana. Nuestros hijos son totalmente diferentes de todos los demás. Mira lo que dice el versículo 12. Y Manoa le dijo a Dios, o al ángel, cuando tus palabras se cumplan, es decir, que Manoa no dudó. Manoa no dudó. Cuando tus palabras se cumplan, la mujer era estéril. Él no puso en tela de juicio la palabra que el ángel le había dado, porque sabía que venía de parte de Dios. Cuando una palabra viene de parte de Dios, hermano, varón de Dios, mujer de Dios, no dudes. Muchas veces le damos más crédito a lo que nos dicen las noticias, nos dicen los demás. Pero entonces no dudes de la palabra, no dudes de la palabra, porque esa palabra se va a cumplir sobre ti y sobre tu casa. Y mira lo que sigue diciendo la palabra. Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué sigue diciendo? ¿Y qué? ¿Qué debemos hacer Con él. con él? ¿Qué debemos hacer? Los dos. Plural. ¿Qué debemos hacer? Nuestra función con él. Entonces no es solamente traerlo a este mundo, que la mujer lo dé a luz y entonces que comience y cuídelo y solamente un cuidado normal, natural, el alimento y volvemos al vestido. Sino ¿qué debemos hacer? Es la función de nosotros. Es la función. Él no dijo, pues si Dios no lo dio, pues mira a ver Dios qué va a hacer con él. O se lo vamos a llevar a la suegra, o se lo vamos a llevar a la abuela. ¿Qué debemos hacer? Es la función. Si hoy los padres, si hoy los hijos no honran a sus padres, a su madre, ¿por qué razón? Tal vez nosotros fallamos en alguna parte de la formación. Nosotros fallamos en el hacer con ellos. Hemos orado por ellos porque aquí vemos que aún Manoa orando aún antes de que esta mujer estuviera en embarazo. Ya Manoa estaba orando y se estaba preocupando. Yo veo a un hombre y una mujer con una proyección. Yo vemos a un hombre y a una mujer con un proyecto de vida. Ellos no estaban esperando a que naciera. Entonces nosotros no podemos esperar a que las cosas estén encima para tomar una decisión. Debemos ser sabios. Y todo esto se basó en la oración.
¿Has orado por tus hijos? ¿Le has pedido a Dios la sabiduría? ¿Le has pedido a Dios el cómo hacer con tus hijos? Si se te están saliendo de las manos, ve a la oración. Señor, ¿cómo debo hacer? Toma la palabra, como lo hizo Manoah, como lo hizo la esposa de Manoah. Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debo hacer con mi hijo? ¿De qué manera? Porque no es, siempre podemos llegar a pensar que es de la manera recia, severa, de la corrección dura. No es que a palo se tiene que enderezar. Hermano, no es la forma. No es la forma. Van a haber momentos de la vara y hay una edad específica para la vara. Amén. Hay hasta una cierta edad de la vara. Después viene el consejo, la palabra. ¿Nuestros hijos van a recibir vara? Claro que sí. ¿Nos duele a nosotros como papás? Sí. Pero la palabra de Dios nos habla de una vara. Hay una edad específica. Pero yo encuentro padres que sus hijos tienen 14, 15, 17 años y todavía le dan vara. Pastores que pueden tener 30. Pero yo soy la mamá y con un palo de escoba pues le doy, y le doy por la mula, pues le doy por la mula. No, hermano. La pregunta es, ¿esa corrección que tú estás aplicando lo está instruyendo o lo está destruyendo? ¿Esa corrección lo está instruyendo o lo está destruyendo? Porque el propósito es instruirlo, no destruirlo. Y que la pregunta sería, si a esa edad tú estás aplicando una vara, la pregunta es, ¿la aplicamos en el tiempo que teníamos que aplicarla? Porque a veces aplicamos la vara ya como una... No, ya la fecha está vencida. Sí, fecha vencida, ya no. Como algo correctivo. Y resulta que la vara es algo preventivo. Cuando nosotros aplicamos la vara en el tiempo adecuado, nos va a evitar que tengamos que aplicarla en el tiempo no indicado. No indicado, ya cuando ellos crecieron. Ya cuando la fecha está vencida. Ya cuando la fecha está vencida, hay un tiempo para la formación de ellos y a partir de ahí viene un tiempo de instrucción, un tiempo de acompañamiento, que es algo totalmente diferente. Eso es como un medicamento, como un jarabe. ¿Para qué es un jarabe? ¿Para qué es un medicamento? Es para ayudar, ¿verdad? Para llegar a traer una sanidad sobre un cuerpo, ayudar en alguna dolencia. Entonces, un medicamento, un jarabe, que tiene un propósito, si la fecha está vencida, ¿qué sucede con ese jarabe y ese medicamento? Ya no sirve. Se convierte en algo tóxico, en algo perjudicial. Puede llegar a dañar y aún, hermano, a quitar la vida. ¿Cómo es posible que un medicamento después se convierta en un veneno, se convierta en algo incorrecto, en algo tóxico? Porque hay una fecha de vencimiento. Siempre nosotros miramos la fecha de vencimiento. Y hay personas que se han intoxicado por tomar cosas cuando ya ha pasado la fecha de vencimiento. La vara tiene una fecha de vencimiento. La corrección, nosotros necesitamos. Siempre nuestros hijos van a ser corregidos, pero de la forma, la manera en que deben ser corregidos, debemos pedirle la sabiduría a Dios para que haya una nueva generación. Que bendiga. Amén. Y no que maldiga. Recordemos que nuestros hijos tienen etapas y es de lo que estamos hablando. En esas etapas es donde uno aprende qué es lo que Manoah le estaba preguntando al Señor y qué debemos hacer con él, ¿verdad? Este tema es bien interesante. Y es extenso. Extenso. Entonces, familia, quedamos en stand-by. Vamos para el día jueves con este tema. Vamos a continuar porque el Proverbios capítulo 30 nos da una gran enseñanza. Y también el libro de los jueces. Meditemos en lo que hemos aprendido. Meditemos en qué hemos hecho con nuestros hijos. Cómo fue la forma o cómo está siendo la forma en que yo lo estoy levantando en estos tiempos. Amén. Porque hay una forma correcta de formarlos, de edificarlos y de levantarlos para el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Dios. A ti todo honor, toda gloria y toda honra. Señor, gracias por la palabra que hoy nos das. Señor, que cuando hay una visitación del cielo, hay un milagro sobrenatural. Señor, que hay una promesa de parte de Dios. Que no dudamos. Cuando tu palabra se cumpla, fue lo que dijo Manoah. ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que has anhelado? Esa palabra se va a cumplir. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando esa palabra se cumpla? Porque debe tener un propósito. Y debemos orarle a Dios. Tus hijos tienen un destino, tienen un propósito. Ya tienen algo divino en que desde la eternidad Dios lo planeó. Pero nosotros cumplimos una función muy especial como padres para que eso se cumpla.
Señor, gracias te damos por tu palabra y te pedimos, así como lo hizo Manoa en oración, Señor, enséñanos cómo debemos hacer con nuestros hijos, de qué manera debemos instruirlos y corregirlos, Señor, porque no queremos que se pierdan, no queremos que sean una generación que maldigan a papá y mamá, queremos que se levante una generación que bendigan. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Dios. Amén y amén. Amada familia, Dios les continúe bendiciendo. Mañana nos vemos en el servicio. Ya puedes asistir a la iglesia 6 de la tarde. Amén. 6 de la tarde nos vemos mañana si tienes el tiempo. Recuerda, con todas las medidas de bioseguridad ya las tenemos en la iglesia. Entonces les esperamos. Amén. Dios les continúe bendiciendo y un excelente día. Un abrazo para todos. Bendiciones.